Namaste. En esta ocasión vamos a hacer la sesión clásica, una sesión que, como todas las de aeropilates, aeroyoga y aerofitness, tonifica, elonga bien todo el cuerpo y relaja y drena cuerpo, mente y campo emocional. Colocaremos el columpio a 30 o 50 centímetros del suelo, debajo de las rodillas, más o menos, o en rodillas si queremos hacer un estiramiento más importante. Y poco a poco vamos a ir tomando conciencia de este momento, de esta respiración. Respiramos muy profundo, iremos calentando despacio con una respiración natural y consciente. Inspiro profundo, vacío, oreja hacia hombro, lado derecho, flexión lateral. Respiro profundo y al centro vaciando. Inspiro, al otro para coger y al centro. Vamos metiendo ombligo hacia columna, cojo aire, hundo ombligo a columna, bajo barbilla, crezco. Inspiro, si no me molesta el cuello, al cielo. 2. Y una más, inspiro sin presionar la nuca. Hundo ombligo, vaciando, cierro costillas, bajo la barbilla, suavemente, manos a namaskar. Inspiro, vacío, hundo ombligo y al cielo, en Parvatasana. Inspiro y atrás, si no me molesta. Y exhalo, bajo a namaskar, Anjali Mudra. 2, si no en línea. Hago bien pulmones. Y exhalo, hundo ombligo, cierro costillas, tomo conciencia de mi respiración. Inspiro, hago bien pulmones, elevo clavículas. Y exhalo, redondeo brazos, abrazo las pestañas que descienden despacito. Muy bien, los brazos del columpio en esta ocasión irán un palmo más alto que el cuerpo del columpio. Si queda desigual el cuerpo del columpio, un lado del otro, como es mi caso para ajustar el columpio, siempre irán los estribos o brazos del columpio un palmo más arriba que el más alto del cuerpo del columpio. Bien, vamos a ir metiendo estribos poquito a poco en el arco. Haremos con una activación de piernas. En vez de meter en talonera, meteremos un arco para que estén los pies y las piernas constantemente activas para sujetarse en los estribos. Cerramos bien pestañas de brazos inferiores o largos y vamos a ir haciendo poco a poco la pinza o Paschimottanasana. Lo haremos con una respiración de 4×4. Inspiro, brazos al cielo, relajo hombros lejos de las orejas en 4 tiempos. Retengo 4 tiempos. Vacío, hundo ombligo, exhalando en 4, me voy hacia adelante sin forzar la columna. Y sin aire cuento 4. Mantengo 4, inspirando. Retengo 4, subo. Vacío en 4 arriba. Y sin aire cuento 4 y voy al frente. Paro a coger 4, retengo 4, subo. Vacío arriba en 4 y sin aire 4 al frente. Inspiro 4, reteniendo 4 arriba. Vacío todo en 4, cierro costillas y ombligo. Sin aire, al frente, 4. Me quedo. Intento elongar la columna, inspirando en 4, sin forzar. Retengo 4. Vacío en 4 tiempos, en la pinza. Y sin aire, cuento 4. Lo hacemos 3 veces más. Reteniendo 4 tiempos después de coger.
vacío en 4, voy creciendo hacia adelante y sin aire 4. Inspiro 4, estiro bien columna, vacío, hoy retengo, perdón, vacío bien en 4, derrito el cuerpo y sin aire relajo más y más. La última, inspiro 4, retengo 4, vacío todo en 4, sin aire, cuento 4 y subo, inspiro 4, retengo 4, abrazo estribos medios, vaciando en 4 y sin aire, cierro suelo pélvico y caigo en el puente colgante. Muy bien. Aquí abrazaremos muy bien estribos medios. El pulgar sobre los otros dedos. Ahí hay un estiramiento de brazos, de meridiano de pulmón, de corazón, de los nadis. Y miramos los pies si nos molesta mucho el cuello. Barbilla siempre un poquito hacia el ombligo, sujetando la cabeza, con el ombligo hundido y sujetando bien el suelo pélvico. Las piernas están activas constantemente. Los hombros se relajan, sintiendo el cuerpo como desciende, relajándose en el puente colgante. Y vamos encaminando al pranayama, la respiración. ¿Lo haremos? Una respiración funcional. Inspirando en 1, vacío 3, hundo costillas y ombligo. Sin aire 2. Inspiro 1, vacío en 3, sin aire 2. Una más. Vacío 3, sin aire 2 y subiremos. Inspiro en 1, subo. Vacío 3, brazos al cielo, relajo hombros. Sin aire, 2 al frente. Inspiro 1, crezco. Vacío 3, subo. Sin aire 2, recojo, estribos medios. Inspiro 1, crezco ahí. Vacío en 3, hundo ombligo y cuelgo, puente colgante. Sin aire 2, cierro costillas más. Me quedo, inspiro 1, subo exhalando 3, sin aire 2, brazos al cielo, inspiro 1, delante 3, vaciando, sin aire 2, y subo en 1, abrazo en 3, cuelgo atrás 2, y aquí cojo relajándome, subo 3, un ombligo, cielo, brazos cojo, delante 3, un ombligo, creciendo, sin aire 2, me quedo y relajo la respiración. Vamos a hacer una respiración consciente y natural. Vamos a darle un poquito de vuelo al columpio, de lado a lado un poquito y de adelante a atrás, suave, para ir poquito a poco sintiendo ese masaje miofascial, sintiendo ese vaivén por todo el cuerpo, cómo se balancean diferentes las piernas, una desciende, otra se eleva sutilmente, la espalda, el sacro, los glúteos, caderas, sentimos todo el tronco balanceándose de un lado diferente a otro, liberando el peso del cuerpo. Nos vamos derritiendo, relajándonos, disfrutando de este masaje sutil, reconfortante. Por los hombros sentimos, por los brazos, el cuello, el cráneo. Relajo la cara, sentimos ese lifting facial, esa nutrición, el ritmo natural, la respiración por la nariz, en este caso natural y agradable. Si tenemos una hernia o alguna molestia en la columna, en la pinza, Paschimottanasana, creceremos más en vez de hacer tanta flexión con el tronco.
Y si no me molesta y ya va flexibilizándose o ganando un poquito más de relajación, vamos dejando caer el peso, más claro. Muy bien, y subiremos despacito al inspirar, vértebra a vértebra, desde el sacro, exhalando, agradable, inspirando, y brazos al cielo. Relajo hombros lejos de las orejas. Respiro muy profundo y abrazo estribos medios. Abrazo bien pulgar sobre los otros dedos y creciendo con los hombros muy lejos uno del otro y de las orejas hacia atrás, hacia glúteos. Vamos a ir haciendo el puente colgante y soltaremos un brazo. Con las piernas activas, suelo pélvico activo, brazos activos y iremos relajándonos en la postura. Cuando estemos con la cabeza y escápula descansando en la tierra. Vamos inspirando, creciendo. Vacío en 3, hundo ombligo. Sin aire 2, me relajo ahí. Inspiro. Exhalo, vacío 3, suelto brazo derecho atrás. Y relajo el peso en la tierra. Todo lo que pueda. Dejando caer y caer, los hombros se separan. Todo lo posible. Dejo caer los brazos, la cabeza, la boca, la cara. Siento cerrar ombligo. Seguimos la respiración funcional 1. Inspiro en 1. Vacío en 3. Sin aire 2. 2 veces más. Inspiro 1. Vacío 3. Sin aire 2. La última, inspiro. Vacío en 3. Sin aire 2. Subiremos. Inspiro en 1. Vaciando. Busco el estribo barbilla hacia la garganta. Me quedo el puente colgante. 2. Inspiro en 1 y subo. Vacío en 3. Brazos al cielo en 2. Relajo hombros, cojo. Vacío 3 al frente. Paschimottanasana. Sin aire 2. Inspiro al cielo. Abrazo estribos en 3. Sin aire 2. Iremos bajando. Inspiro. En 3, puente colgante. Sin aire 2. Inspiro aquí. Suelto exhalando. Sujeto suelo pélvico en 3 y relajo el peso poco a poco que caiga. Y haremos la respiración. Inspiro 1, dejando caer el peso. Vacío 3. Sin aire 2. Si molesta la cabeza, la apoyo en el brazo. Si no, dejo caer el peso, que se irá relajando. Una más. Inspiro 1. Vacío 3. Sin aire 2. Y cojo aire. Vaciando barbilla a la garganta, busco estribo, exhalando 3 al puente colgante, sin aire 2, inspiro, subiré al exhalar en 3, coronilla al cielo, sin aire 2 y la pinza al cielo, voy a coger, relajo hombros, vacío 3 al frente, sin aire 2 me relajo, subo inspirando en 1, abrazo en 3, estribos medios, sin aire 2, inspiro en 1, puente colgante, cero culete y ombligo y exhalo 3, y relajo en 2, bien, aquí nos quedaremos 3 respiraciones, y mientras hacéis las 3 respiraciones, procura relajar todo lo posible, hombros, tronco, solo sujeto suelo pélvico y centro, con las piernas muy activadas, pero a la vez un punto medio de relax, igual que los brazos, que ya sé que os tiran mucho, aquí y abajo más, cuesta. Vamos a ir haciendo el puente colgante con apertura de brazos, soltando,
y de pulmón, y abrazaremos mano con pie contrario flexionando rodilla, ¿sí? Mirándolo. Bien, primero soltaremos brazo derecho, inspiro en 1, vacío 3, controlo la bajada. Sin aire 2, tomo conciencia. Y ahora vamos a ir relajando la respiración, consciente y natural. Voy a ir flexionando la rodilla izquierda, busco con la cabeza y la mano derecha el pie, me estiro bien, me vuelvo a abrir a la postura anterior con mano en pie. Eso es, abro hombros y aquí me relajo. Ya sé que os tira muchísimo el brazo y los hombros, relajarlos muy bien, haré nuestra respiración. Es una, cojo. Vacío 3, retengo 2, si puedo es más, inspiro 1, vacío en 3, sin aire 2, la última, inspiro 1, vacío, estiro brazo y pierna y en 2, tomo conciencia, subo, primero cojo en 1, exhalando, barriga hacia la garganta, abrazo y 2 en puente colgante, me quedo, 3 respiraciones, vacío 3, sin aire 2, tomando conciencia de cómo está el brazo izquierdo totalmente activo, vacío 3, sentimos su energía, tonificando los narices, el pulmón, el corazón, y cojo en 1, exhalo 3, subo coronilla al cielo, sin aire 2 y brazos al cielo, cojo en 1, meto ombliguico, exhalo 3, me quedo, relajo en 2, relajo la respiración, respiración consciente, movemos un poquito el columpio, dándonos un poquito de vuelo suave, ese masaje agradable, relajando el cuello, los hombros, sintiendo cómo se tira la columna, descansando, poco a poco el peso me derrito, me suelto los brazos, podemos abrazar talones, dedos o descansar las manos sobre las piernas, ¿sí? Y aquí relajo la respiración, siento como cada vez el cuerpo está más extendido y tonificado, la mente más centrada y serena. Y relaja. Y me relajo profundamente, profundamente. Profundamente, sin nada de tensión e irritación. Y ahora iremos haciendo otra vez la respiración funcional 1, inspirando en 1, vaciando en 3 y reteniendo 2, para ir abriendo al otro lado. Soltaremos el brazo izquierdo, vamos poquito a poco. Inspiro, subo al exhalar en 3, brazos al cielo. Sin aire, abrazo, estribos en 2. Y vamos empezando, abrazo bien cojo, cierro culete y ombligo, exhalo en 3, me quedo 2, inspiro aquí, bajar exhalando en 3, separo, mano hacia atrás, me relajo, inspiro y exhalo relajadamente, tomando conciencia, muy bien, y vamos a flexionar rodilla derecha, busco el pie con los ojos y la cabeza y cuando ya lo tengo con la mano izquierda, abro bien hombros, relajo la cabeza, respiro 3, primero cojo en 1, vacío 3, sin aire 2, 2 más, vacío 3, sin aire 2, vacío 3, estiro, postura anterior, sin aire 2, inspiro y subo al exhalar al puente colgante, alineo bien caderas, cierro suelo pélvico y me relajo. Aquí descanso, tomo conciencia de la energía de los brazos, están totalmente activos, tonificados, incluso quizá un poco cansados, son muy estirados.
Vamos a ir subiendo, inspiro en 1, 3, meto ombligo, exhalo y subo. Retengo 2, nos vamos a la ostra, Uttanasana, inspiro, flexiono rodillas, que abro uniendo deditos o plantas de los pies. Nos vamos aquí a Uttanasana, a la diosa, Vajrasana. ¿Sí? Y aquí nos vamos a ir relajando. Podemos mantener una postura muy alineada, con la columna bien erguida, elongándola, o podemos ir cayendo en flexión y relajándonos. También podemos darnos un poquito de vuelo para hacernos ese masaje sutil en esta postura de reencuentro, introspección y relajación de todo lo que hemos trabajado antes, asimilando todo ese beneficio. Me relajo profundamente, poco a poco. Dejo caer el peso del cuerpo relajado. Respiración natural, consciente por la nariz, relajando. Sentimos también cómo se estira la zona baja de la espalda profundamente, que si me irrita o si suelo levantarme con molestia hasta que me muevo otra vez, no mantengo mucho las posturas para no quedarme clavado o clavada. Siempre sintiendo el cuerpo. Relajo mucho la cabeza, la nuca, la cara. Sentimos cómo se nutre el corazón sutilmente, la garganta, la cabeza, de manera natural. Son posturas que no tienen ninguna contraindicación. En principio tendremos cuidado si tenemos mareos, sobre todo al elevar otra vez el tronco. O escuchándonos, si en un momento tenemos algún malestar, pues subimos despacito, siempre en cualquier postura de la sesión, nos relajamos. Vamos a ir subiendo despacio, cabeza, bien, tronco. También podemos ir con brazos por dentro y abrazar. Y aquí relajarnos también. Muy bien, subimos sacro, lumbar, me estiro un momento en la pinza, las rodillas, crezco, lo haremos con una extensión axial importante, sin una flexión de C. Respiro muy profundo, integrando todo este bienestar que sentimos ahora. Ya los brazos están diferentes, tienen mucha energía, mucha vibración, pero es muy diferente la sensación en todo el cuerpo, en la mente, en el campo emocional. La respiración muy agradable. Y poquito a poco nos vamos a ir aquí al puente. Lo haremos con una respiración natural. Sin hacer el pranayama contando, vamos relajando un poquito la respiración. Y vamos a subir inspirando muy agradablemente, brazos, tronco, vértebra, vértebra, los hombros bien separados de las orejas y de la nuca. Abrazaremos cuerpo del columpio. Si vemos que se nos ha movido un poquito y se nos ha ido de la cintura, para que luego no nos caigamos de él, colocamos bien. Y abrazo el extremo con la mano del cuerpo del columpio, que no todo el cuerpo del columpio, el extremo, para descender. Así que bajaremos al exhalar, inspiro profundo. El ombligo, vaciando y desciendo. Barbilla la garganta siempre, la caída despacio para no hacernos daño en la cabeza. Brazos encarcelados a lo largo del tronco.
cuello muy lejos de los hombros y hombros del cuello. Y aquí me relajo. Otra respiración. Muy agradable. Cómo se amplía la parte anterior. Cómo se estiran las fascias, los órganos de la parte anterior y cómo se tonifica la columna. Sobre todo la zona baja, suelo pélvico, siempre sujeto sutilmente. Una respiración agradable y completa. Abdomen, costillas y clavículas. Yógica. O completa, agradable. Por la nariz. O si necesito vaciar por la boca, pues vacío por la boca. Para liberar más el estrés o el exceso de tensión. Aquí en el puente vamos sintiendo una vibración especial en los pies. Tomamos conciencia cómo desciende la vibración y la energía por las piernas, pelvis, toda la columna, tronco, de los pulmones, sutilmente al corazón, de una manera agradable, neutra, a la garganta, cómo se estira el cuello suave, cómo desciende la energía a los centros vitales, principales, cabeza muy relajadamente. Bajo los brazos los puedo abrir también en Savasana, 3/4, palmas al cielo, sintiéndonos llenar y llenar de energía. Como si una cascada de luz y de energía cayera sobre todo mi ser. Y poco a poco vamos a ir haciendo pececito feliz para liberar esta tonificación de sacro lumbar, un poquito estirando el cuadrado lumbar y todas las zonas movilizando lado a lado, pies y piernas, pelvis, caderas, muy agradable, muy agradable. Meciéndonos. Los hombros siempre muy lejos del cuerpo, las escápulas bien pegadas a la tierra. El cuello bien alineado. Y todo muy relajado. Disfruto del movimiento, del masaje, de la respiración. Hasta que vaya parando poco a poco el columpio. Poco a poco. Si antes no hemos podido abrazar el pie o esa postura era excesivamente exigente, podemos hacerlo también aquí. Flexiono rodilla derecha, buscando el pie por el lado izquierdo, con la mano izquierda lo abrazo, abro bien los hombros, brazo derecho atrás, relajo el hombro y me quedo. Movemos un poquito, columpio lado a lado, hasta que vaya parando, sin todo el masaje. Respiro natural. Aquí os podéis quedar todo el rato que queráis. Es muy agradable. Subo la cabeza, centrada, barbilla hacia el ombligo. Estiro bien la pierna, relajo un poquito, brazos en Savasana, apoyando escápulas y observo cómo cambia el cuerpo. Esas fuerzas contrapuestas, energía, cómo ha cambiado. En la pierna derecha, en la izquierda memorizo en mi cuerpo, células, en mi mente, incluso en el tronco, cómo ha cambiado el cuerpo en las caderas, en los pulmones.
en los hombros después de la postura. Observamos ese cambio consciente para aprender a tener esa dimensión. Sentimos la pierna derecha probablemente diferente, más larga, con otra dimensión, otra vibración. También el costado derecho, el pulmón, el brazo, el cuello. Y lo haremos con la otra. Flexiono la izquierda, busco el pie, girando el cuello a la derecha, al brazo con la mano derecha y el brazo izquierdo atrás. Y aquí acomodo muy bien el cuello, los hombros y relajo el peso dándonos un poquito de vuelo lado a lado, suave y agradable. Respiro consciente, disfrutando de la postura, de cómo se estira, sobre todo en el lado izquierdo, el colon descendente, la rodilla, sentimos el cuerpo, esa apertura, pulmón izquierdo, todo el lado izquierdo muy agradablemente extendido. Como respira. Los nadis, sobre todo el pulmón, se fortalecen, se armoniza el corazón, no desciende la energía. Quizás sonidos internos de limpieza. Respiramos profundo, estiramos despacio la pierna, relajamos brazos en Savasana 3/4, palmas al cielo, alineo bien el cuello, apoyo bien las escápulas y siento el cuerpo cada vez más largo, con otra sensación de desbloqueo dimensional, vibracional, esa sensación de pies y cabeza más alineado, igualado. La respiración también más uniforme. De abajo arriba, al inspirar, abdomen, costados, costillas y clavículas. Como es una asana que tonifica mucho sacro lumbar, quizá podamos llegar a sentir una leve molestia si mantenemos mucho rato. Flexionamos rodillas, palmas a la tierra. Nos vamos a ir al ángulo recto, como media vela o medio arado. Flexiono rodillas y poco a poco vamos a ir sacando los pies y elevando piernas al cielo. Aquí tenemos cuidado de no caernos del columpio. Al principio, como es la primera vez que lo hacemos, se nos suele escurrir. Si ya llevamos tiempo, tomamos conciencia de ello, se sujeta perfectamente, ni se resbala ni nada. Es muy, muy, muy confortable. Y vamos a ir poco a poco tomando conciencia de una respiración más dinámica, como en Pilates. Inspiro tórax y clavículas. Vacío hundo ombligo, cierro costillas, con el cuello bien largo, relajado, los hombros también. Haremos punta de pies al cielo cojo, talón hundo ombligo y en puntas al cielo los pies cogiendo. Vacío hundo ombligo en flex, sintiendo milímetro a milímetro el movimiento. Los pies, pantorrillas, piernas. En flex, plantas de los pies, toda la parte posterior, eso es. Y exhalo, y voy a ir a mesa. Inspiro en mesa, mirando rodillas, estiro al cielo piernas y a mesa. Cojo, si puedo, pies en punta. Estiro, exhalando, piernas al cielo. Y haremos una meardilla en la banda. Inspiro en mesa. Vacío todo el aire. Sin nada de aire, abro costillas y clavículas.
Y en apnea estiro piernas, pies en flex, con el abdomen succionado, sin mantener si me molesta. Y cojo confortablemente. En mesa, estas podemos hacer todas las que nos apetezcan. O mantener en mesa o estiradas si estamos más confortables, o no hacer la apnea, si no es el momento, si para no tener ningún problema con Uddiyana Bandha, con la succión abdominal, podemos hacerlo como una abdominal o una respiración profunda para sujetar los órganos internos y tonificar el tórax, el diafragma. Si mantenemos la apnea, que sea siempre confortable para no dañar el sistema circulatorio, la tensión arterial o algún problema que pudiéramos tener, con lo cual siempre lo haremos confortable. Vamos a ir abrazando enlazada los brazos del columpio para ir al arado, poquito a poco. Iremos a Halasana. Despacito, abrazo bien estribos y vamos despegando la pelvis del columpio. Orilla en la garganta, Yalanda la banda, el cierre de la garganta, que si es excesivo esa presión, desciende un poquito la pelvis, la columna más horizontal si me molesta algo, tanto en la columna, el cuello como en la lumbar. Y aquí intento relajar los brazos todo lo posible. También podemos coger los estribos inferiores del neopreno, si no me puedo sujetar en la lazada. Y también podemos poner manos detrás, en las caderas o zona baja de la espalda, saliendo del cuerpo del columpio. Aquí lo importante es tener el cuello bien alineado para corregir todas las escoliosis de cráneo a pies, tomando conciencia del cuerpo y de la respiración natural. También podríamos hacer una fórmula 1, inspirando en 1, vaciando en 3 un ombligo, sin aire 2, tomando conciencia, o si no, natural. También podemos ir poco a poco con las manos empujando suavemente, si puedo, estoy relajada, ya los pies hacia la tierra, o separando piernas, que es un poco más agradable y sencillo, para que vayamos tirando la columna más confortable. Sentimos que nos estira la columna profundamente, cuello. También podríamos ir a Viparita Karani, que es más suave, sujeto ombligo y descanso todas las pelvis y caderas sobre las manos, abriendo codos. Y aquí, ¡paf!, descanso un poquito, mirando el ombligo y las piernas muy atrás ni muy adelante. Un punto intermedio relajante. Aquí separo bien hombros y me relajo. Y también, después del arado, Viparita Karani, si puedo, voy a poquito a poco, llevamos con el cuerpo atrás y nos vamos a la cámara de aislamiento. Los brazos por encima de las piernas, cerrando rodillas hacia orejas. Me abrazo y aquí me relajo. Y poquito a poco, el arado, también podemos poner las manos en el arado, en Halasana, atrás, una sobre otra, tocarnos los pies. Y poco a poco vamos a ir al medio puente. Abrazaremos los brazos del columpio y de Halasana vaciando y iremos descendiendo vértebra a vértebra. Intentamos que no se despegue la cabeza y las escápulas del suelo. Mirando el ombligo siempre, desciendo el tronco, la columna, y cuando esté en el ángulo recto, flexiono las rodillas, pies dentro del cuerpo del columpio o hamaca, y estiro piernas muy a gusto. Y aquí
Respiramos un poquito, un pececito feliz. Muy a gusto. Toma la conciencia de toda esa energía más profunda cada vez. Que se cambian las ondas cerebrales. Pececito feliz siempre le doy un poquito de vuelo y dejo que vaya parando poquito a poco en este momento para tomar conciencia de ese gran bienestar en la cara y en todo el cuerpo. Respiro profundo, integrándolo cada vez más agradable, mi mente, mi cuerpo. Mi respiración. Sentimos esa elongación axial que hemos hecho de la columna profunda. Y vamos a ir cogiendo estribos inferiores para trabajar un poquito hombros y liberarlos a la vez que se abren y se estiran, los pulmones también y la columna. Tienen un bien esfínter, un ombligo en una banda, suelo pélvico, villana, un poquito ombligo. Y con las palmas en los estribos inferiores activando hacia la tierra. Bien los brazos, mirando ligeramente el ombligo, con el cuello muy largo. Vamos a ir llevando brazos atrás, extendidos, palmas al cielo. Inspiro, abro pulmón, vacío y vuelvo. Disfrutando los brazos, inspiro, atrás, vacío y vuelvo. Y atrás, inspiro. Abriendo más pulmón cada vez, vacío y vuelvo. Siento las escápulas, los hombros muy agradables, hombros atrás y abajo. Respiro profundo y vacío y bajo. Nos quedaremos atrás, haciendo 3 respiraciones, ampliando la caja torácica, tonificando. 3, 2, relajo muy bien hombros y escápulas. Y la última, inspiro aquí, vaciando, vuelvo. Relajo brazos. Y palmas al cielo. Voy a flexionar rodillas. Estiro bien la columna mirándolas. Terminamos esta sesión con unas torsiones para estirar más el sistema nervioso central, tonificarnos y abrir más la dimensión interior y la capacidad vital de la respiración. Liberando la columna y las presiones, masajeando los órganos, soltando las emociones. Palmas a la tierra, brazos en cruz o más abajo si me molestan los hombros. El cuello bien alineado, muy largo, relajo los hombros, inspiro profundo. Vaciando, rodillas hacia la izquierda, dejo caer el peso, cuello a la derecha. Y aquí me quedo, dejando caer el peso completamente. Si puedo, cierro los ojos para sentir cómo caen los pies, los muslos, el tronco, todo. Las caderas también, todo se suelta, los brazos, las manos, el cuello, la cara, la boca, mandíbula, cabeza, los ojos. Miran a la derecha y se relajan. Siento respirar. ¿Dónde respiro? ¿Y cómo respiro? Todo respiración, el cuerpo cae, poco a poco. Siento el lado derecho como se estira, se amplía, respira. Siento en el tronco, columna, glúteos, caderas, cuello izquierdo, la izquierda. Y al exhalar volveré al centro despacio, la cabeza, apoyo planta de los pies en el columpio, rodillas al cielo y estiro piernas. Relajo en esa base, bajo los brazos a 3 cuartos, palmas al cielo y observo cómo ha cambiado todo mi ser. Sentiré la pierna derecha cada vez más larga, cómo está diferente toda la pierna, el muslo, la cadera,
¿Dónde está la derecha, la izquierda? Sentimos esa expansión, elongación, eso relajado. En el tronco, la dimensión, la expansión, el desbloqueo, la liberación al respirar más ampliamente. La espalda, todo. La izquierda del cuello, del oído, cráneo, sensaciones. Como voy relajando poco a poco a liberarme. Relax. Y haremos la torsión hacia el otro lado. Brazos en cruz, palmas a la tierra con flexión de rodillas, que miro, relajo los hombros. Respiro profundo, rodillas derecha, cuello a la izquierda. Al exhalar y relajo. Las escápulas bien apoyadas, las manos lejos del cuerpo, los hombros también. Relajo profundamente los pies, rodillas, tronco, hombros, cuello, cabeza, boca. Siento la respiración más profunda en el lado izquierdo. Profunda, nos expande y me relajo. Soltando emociones, limpiando, estirando, sutilmente, relajando. Siento respirar, disfrutando, relajando. Y poco a poco vuelve la cabeza, despacio rodillas al cielo, cuerpo bien alineado, relajo los brazos, palmas al cielo, savasana. Estiro bien la columna, el suelo pélvico a coronilla y observo. Cuerpo cada vez más largo, otra dimensión, en ambos lados. La respiración, bienestar, observo, bienestar. Y poco a poco nos iremos tapando. Siempre es interesante tener una manta cerca. Una toalla para relajarnos. Sintiendo este profundo bienestar. Siento la vibración de mis partículas de luz que me forman, muy presentes, más allá de la densidad del cuerpo. Siento cómo flotan las células, vibran y brillan profundamente. Me voy relajando, como desciende toda la energía, ese drenaje físico, circulatorio, linfático, mental y emocional. Relajo poco a poco. Mi ritmo se relaja. Relajo. Un
profundo, relax. Una respira. Me libera. Una sutil sonrisa se dibuja en todo mi ser. Respiro profundo 3 veces este estado. Sanador. Tomando conciencia de él. Y lentamente iremos moviendo los dedos de los pies, de las manos. Bostezando, nos vamos estirando, esperezando, para ir incorporándonos, flexiono las rodillas que miro. Estoy muy a gusto y no quiero forzar el cuerpo. En este momento me recuesto a un lado, un ladico y subo poco a poco. Y si no, despacito acerco la pata, cuerpo del columpio, con las rodillas en mesa, piernas. Abrazo el columpio con las manos por delante, lo abrazo y palmas hacia mí, más bien hacia la garganta, subo despacito por la fuerza y la ayuda del columpio. Despacio nos ponemos en Siddhasana o Sukhasana, medio loto completo, postura de meditación o Vajrasana o Virasana. Y vamos a ir poquito a poco inspirando, dibujando el sol o la luna, depende del momento. Si puedo mirar al cielo o al frente si me molesta el cuello. Y exhalo y vuelvo dibujando el sol o la luna. Anjali Mudra Namaskar bajo la barbilla, 2 veces más. Inspiro profundo, me lleno de luz y de energía. Y exhalo y desciendo. Los brazos, Namaskar. Inspiro y dibujo el sol y la luna. Me doy energía. Profundamente flexiono codos. Anjali Mudra Namaskar. Namaste. Muchas gracias.